Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y al que tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio queden perdonados nuestros pecados. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, aquí en sus casas. Hoy, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, la palabra de Dios nos tiene un mensaje para nuestras almas, para nuestras vidas, para vivir como Dios manda, para meditar si estamos viviendo y cumpliendo la palabra del Señor. Antes de iniciar la reflexión de la homilía, siempre hemos en nuestra formación escuchado al Padre Superior, al Padre Fundador, al Padre Javier Crosby, como dice, ¿no?, en sus homilías, que a veces se encuentra con ese tipo de realidades, ¿no? Personas que hablamos el mismo lenguaje, o sea, en este caso el idioma no español, sin embargo, entre nosotros mismos, cuando mandamos un mensaje, no nos entendemos. Y la reflexión es, a veces uno, entre los padres con los hijos también dicen, ¿no? A veces uno habla con una persona, le da un mensaje, una encomienda, y de repente no la hace, lo hace mal, y uno dice, de repente, bueno, ¿he hablado realmente contigo o estoy hablando a la pared? Se dice, ¿no? Porque a veces tenemos el oído, el corazón, los ojos puestos en otra cosa y no en lo que estamos en ese momento para atender y escuchar. Qué importante es el abrir los ojos, el corazón y los oídos para saber escuchar y entender lo que Dios nos llama. Por ejemplo, también cuando tenemos un vaso lleno de agua, ese vaso lleno de agua, tú intentas meterle más agua, ¿va a caber más agua en ese vaso? Claro que no, pues se va a desparramar el agua en ese vaso. Entonces el Señor, tanto en el Evangelio como en la primera lectura, nos habla de la importancia de la oración, del escuchar, del dejar nuestras distracciones que a veces nos ponen trabas para escuchar a Dios. Para escuchar al Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Mente, corazón y alma y espíritu. Y a veces nuestro espíritu, nuestra mente, a veces uno va, por ejemplo, no va a la Santa Misa, pero va cansado, pero quiere cumplir el precepto, cumplir por cumplir, ¿no? Cumplimiento. Pero sin embargo se va y se duerme en la Santa Misa, ¿no? Pero está presente en cuerpo, pero no en espíritu. Entonces, ¿qué mensaje va a escuchar de la palabra de Dios esa alma, esa criatura, cuando se va a dormir a la iglesia? Ninguno, pero ya cumplió supuestamente, entre comillas, el precepto, ¿no? Y no es así. A Dios se va a las cosas de Dios santas, a las cosas sagradas, con amor, con la intención de escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, qué bonito hemos escuchado cómo Moisés tiene ese diálogo con el Señor. Pero antes de que Moisés tenga ese diálogo con el Señor y Dios habla, Moisés escucha el mensaje que el Señor, no solamente escucha por escuchar, sino que entiende lo que el Señor le está pidiendo, hacer la voluntad de Dios en su pueblo, en este pueblo. Pero miren,
Qué importante es el silencio para escuchar a Dios. Tú y yo sabemos cómo Dios llama en el silencio a Moisés. No lo llama en medio de la bulla. A veces por otro lado dice, no, es que yo como en la iglesia me aburro porque no hay ruido, no hay bulla, no hay como hacen las sectas que ponen un montón de cosas para entretenerme y entretenerme. Y en las cosas santas de Dios uno no va a entretenerse, va a llenarse de Dios. Va a llenarse de Dios. Imagínate en los quirófanos, ¿no? En los hospitales, ¿no? Que el que está operando esté con los audífonos en las orejas, ¿no? Le corta la yugular al paciente en vez de curarlo, ¿no? Porque las distracciones, ¿no? Entonces se necesita tranquilidad y paciencia según el ambiente, ¿no? En los que van a operar. Si hay un niño, por ejemplo, que está haciendo bulla y el doctor está operando, imagínense que el doctor se va a concentrar para operar bien al paciente. No, hay como dice el padre Javier, ¿no? Nuestro padre es un fundador, ¿no? Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Entonces, en la Santa Misa uno no va a entretenerse. No, es que, claro, tú lo que quieres es hacer catarsis, bueno, ándate a otro lugar, pues no, cada cosa en su lugar, ándate, hay momentos para ir a la fiesta, una fiesta sana, por supuesto, no, ahí diviértate, ¿no? Pero las cosas santas del Señor son donde Dios opera en nuestras almas para arrancar esos pecados. Claro, Dios respete la libertad, vamos a ver también aquí, pero Dios respeta la libertad. Entonces, a las santas cosas del Señor, a los misterios del Señor, a las cosas sagradas del Señor, uno va para que Dios opere en nuestras almas, para que nos borre esos pecados de lujuria, de pecado, de orgullo, de vanidad, porque lo que vamos a ver ahorita es el orgullo, ¿no? Cómo es que el corazón lleno de orgullo, como ese vaso lleno, no resiste más cosas santas de Dios, no resiste a Dios, por eso Él quiere hacer su capricho, por eso un vaso lleno de agua ya no entra a la humildad. Y así vemos cómo dice en la primera lectura, a los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí, salieron de Refín, bueno, empiezan a dar lugares, luego al desierto de Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. El Señor les dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar cuando yo le hable contigo y te crean siempre. Qué bonito, ¿no? Dios se acerca en una nubecilla. Así como, bueno, estamos en este mes, en Mariano, mes de julio, mes patrio, mes de la Virgen del Carmen, como el profeta manda a su sirviente, ¿no? A ver al mar, la nubecilla que representa a la Virgen María, la llena de bendiciones, la llena de gracias, ¿no? Y el Dios se encuentra en esos lugares donde no hay ruido, donde no hay ruido. Por eso es importante para ti y para mí, hermano, hacer retiros espirituales, ¿no? Para salir del mundanal ruido. Imagínense, Dios escoge a Moisés para sacar al pueblo de la ciudad. ¿De qué ciudad? De Egipto. De una ciudad donde estaban, bueno, llenos de pecado, lejos que no podían adorar al Señor. Entonces Dios los saca de un lugar de ruido para llevarlos a un lugar de silencio, el desierto, para encontrarse con Dios. Pero en ese camino, en ese desierto, ya como tú y yo sabemos la historia, pues pecan, se hacen un becerro de oro. ¿Por qué? Porque en el fondo Dios que le da las herramientas, el don de la vida, de ver con los ojos, la salud, sin embargo, en vez de buscar a Dios en el silencio, en el desierto, no lo buscan. No empiezan a renegar del Señor. No, ¿qué les pasa? Que allá en Egipto teníamos cebollas, teníamos carne, nos traes aquí en un desierto donde no hay nada, y nos morimos de hambre, siempre el alma renegando. Dios les quiere dar bendiciones espirituales según la voluntad de Dios, según los criterios de Dios, no los criterios humanos, pero el alma no quiere, ¿no? El alma no quiere. Entonces, como dice también nuestra tierra, dice, no, mana, no quiere, pues ahí. Entonces, el alma, a veces Dios le da el don en primer lugar, el don de la vida, y luego el don de la libertad, para que libremente escoja al Señor. Luego dice, no, para que esa comunicación que tiene Moisés con el Señor, porque Moisés tiene un corazón humilde, ha aprendido en el desierto a escuchar a Dios. Tú y yo, queridos hermanos, hemos aprendido en esta vida, en medio de nuestras vicisitudes, problemas, obstáculos que nos pone la vida, aprendemos a escuchar a Dios. Aprendemos a escuchar a Dios en medio de esa enfermedad. No, es que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, tranquilo, de repente Dios, algo bueno. Para empezar, Dios no quiere que estés enfermo, sino que respete la libertad humana. Por causa del pecado entró la muerte, entró la enfermedad. Dios no es responsable. Adán y Eva sí, pero y Dios quiere que en medio de esa dificultad escuches a Dios en el silencio, cuando vayas a la Santa Misa, cuando vayas a un retiro, escuches a Dios, no a tus voces, no a mis voces. Y así el Señor empieza esa comunicación, ese diálogo con Moisés. Voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo
puede escucharme. Y la palabra principal también es escuchar. ¿Escuchamos realmente las cosas de Dios? ¿Escuchamos los mandamientos del Señor en nuestra vida, en tu vida? Luego dice, y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Imagínense, Dios se comunicaba con Moisés, el pueblo todavía le faltaba, el pueblo lo veía por señales, que en el temblor, que en la humadera, etcétera, porque todavía el pueblo no estaba preparado como Moisés. Dios nos llama a preparar nuestra alma para poder escuchar la voz y la palabra de Dios en mi vida, en medio de las dificultades. Y luego dice el Salmo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Qué bonito, ¿no? En medio de mis problemas, de dificultades, a veces en el momento de cuando vienen los problemas nos desesperamos, ¿no? Y es propio de nuestra humanidad, ¿no? Desesperarnos, ¿no? Pero como tú y yo somos hombres de fe, en un momento de calma decimos, Dios mío, de repente esta enfermedad, esta dificultad es por algo, ¿no? Y empieza uno a entrar en calma y en vez de renegar de Dios y estar con cara de chupa limón, Dios mío, dice, a ti la alabanza y la gloria. Dice el Salmo, dice, a ti gloria y alabanza por los siglos. Y empiezo de corazón, Dios mío, gracias. Gracias por esta enfermedad, porque me estás haciendo más humilde, ¿no? Para perseverar, para ver si estoy renegando, como Job, ¿no? Para ver si estoy renegando de Dios o no estoy renegando de Dios. O cuando me iba bien, gloria y alabanza al Señor, aplaudía aquí y allá, ¿no? Porque estaba bien, ¿no? Pero vienen las pruebas de la vida, de las dificultades que todos vamos a pasar en su momento, ¿no? Dificultades. También Cristo pasó por la cruz y tú y yo a veces renegamos de esa cruz. Pero en medio del silencio, en medio de la calma, cuando ya están pasando en el camino, marchando las cosas, uno dice de corazón, cuando realmente ama al Señor, dice, Dios mío, gloria a ti y alabanza por los siglos. Porque en medio de esta dificultad, en medio de este problema, yo te alabo, yo te quiero, porque no te busco a ti por los milagros, te busco a ti porque eres Dios, porque eres mi Padre. Y luego en el Evangelio, queridos hermanos, cómo es que el Señor nos sigue enseñando, ¿no? Jesús sigue enseñando como buen maestro a sus discípulos, a los suyos. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le contestó, se está refiriendo al pueblo, porque Dios había escogido a unos pocos, a unos discípulos, a unos cuantos apóstoles, no a todo el pueblo. Dice el Señor, a estos se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Y no es porque el Señor no quiera que todas las almas se salven, que todos, como dice San Pablo, Dios no quiere que el pecador se condene, sino que se salve, sino que Dios respete la libertad humana. Porque tú, como decía al comienzo, ¿no? Uno a veces habla y a la cuenta que cuando habla, está dando un mensaje, ese mensaje llega a la pared, está hablando a la pared, porque al final parece que te está mirando, pero al final no te entiende nada, ¿no? Y así Dios va y predica a través de los apóstoles, la iglesia quiere evangelizar y al final el evangelio se recibe libremente, no se impone, y las personas libremente, como dice la cuarta plegaria eucarística del misal, dice, no, para que te encuentre el que te busca. Porque no todas las personas quieren buscar al Señor. Por eso el Señor da la libertad. Por eso dice, no, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino, de los cielos, a los que de corazón se abren y quieren buscar al Señor, y a ellos no. Aunque se les predica, pero ellos manan, ¿no? Tan cerrado, su corazón está en otra cosa, en su soberbia. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Qué bonito, ¿no? El Señor te da principalmente a todos el don de la vida y luego te da talentos. Y al que tiene se le dará hasta de sobra. Ya cuando lleguemos a la patria celestial, o cuando corramos la meta, como dice San Pablo, de predicar y vivir el Evangelio como Dios manda, dice, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, Dios a todos les da el don de la vida. Al final nos va a juzgar, se le va a quitar hasta la vida. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Igual como les decía, ¿no? Y así se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías. ¿Cuál es la profecía del profeta Isaías? El profeta Isaías escribe 800 años antes que nazca nuestro Señor Jesucristo. Al oír con los oídos, dice, al oír con los oídos sin entender. Miran con los ojos sin ver. Porque están embotados el corazón de este pueblo. He ahí, están embotados el corazón de su pueblo. Un corazón como un vaso lleno de agua, ¿no? Su corazón, ¿dónde está? Está en los placeres del mundo, el tener su vida, su juventud la desgastan en esto, ¿no? En el tener mi carrera, mi futuro, y me olvido del prójimo, me olvido de mi hermano, de mi hermana, no, solamente egoísmo puro, ¿no? El corazón embotado y encerrado. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón.
ni entender con el corazón. Imagínense, por eso el Señor dice en otro profeta, ¿no? Dios mío, que cambie este corazón de piedra por un corazón de carne. Porque el corazón del hombre, con tanta tentación, como no vivimos en el mundo, vivimos en el mundo, no vivimos en el cielo, no vivimos en el paraíso terrenal, hemos sido desterrados hijos de Eva, entonces estamos en este mundo y las dificultades de la vida, sobre todo los mayores, tienen la tentación, por ejemplo, aunque el Papa Francisco a nuestros queridos hermanos ancianos los alaba, ¿no? Y le dice dichoso, porque como una enseñanza que le había escuchado de un nuncio en África, ¿no? Los jóvenes conocen el camino, pero los viejos, los ancianos, saben por dónde ir. Saben por dónde ir. ¿Por qué saben por dónde ir? Porque ya han sido golpeados por la vida, han sido defraudados, etcétera. Entonces ya por lo menos saben el camino. Igual las personas sabias, los hombres en la fe, saben el camino para llevarte a Dios. De aquí, por eso pedirle al Señor, cuando uno va y reza al Señor, que mi corazón no sea un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Que ese corazón que de repente estamos caminando por el mundo y se está llenando, en vez de llenarse de Dios como un vaso, se llena de mil preocupaciones, se llena de esto, de lo otro, pero no se llena de Dios. No se llena de Dios. Por eso cuando va un hombre de Dios, van a la Santa Misa y no entienden nada, ¿no? Porque su corazón, en vez de recibir a Dios, es botar esa agua que impide que entre el agua pura, el corazón de carne, en ese vaso, en esa alma, para escuchar y para que al final uno va a ser feliz si uno escucha a Dios. No, tengo su corazón lleno de muchas cosas, distracciones. Por eso la importancia del silencio. Ni entender en el corazón, dice, ni convertirse para que no lo curen. Claro, el Señor quiere curarte, pero antes de curarte quiere que tú reconozcas tus pecados, reconozcamos que ese vaso está lleno de pecado, está lleno de distracciones, de resentimiento, de odio, de vanidades, que botemos esas cosas, que volvamos los ojos a Dios, epistrepe, conversión, volver los ojos al Señor. Dice, ni se convierten para que yo los cure. Dios quiere curar tu alma, mi alma, pero quiere conversión, quiere de ver que des pasos de que si antes era chismoso, ya no deja del chisme, si antes era ladrón, dejes el robo, si antes eres lujurioso, dejes la lujuria. Claro, nuestra carne es débil, pero por eso está la gracia de Dios. Conversión para que yo los cure. El Señor quiere curarnos, queridos hermanos. El Señor quiere curarnos, por eso, pero pide libremente. Claro, el Señor no te va a obligar a que tú te conviertas. El Señor respeta mucho la libertad humana. Ha creado ese don de la libertad humana que Dios respeta mucho, ¿no? Dios quiere que tú y yo lo busquemos libremente para que Él cure nuestras heridas, sane nuestras heridas, nuestras vanidades, orgullos, nuestros resentimientos con nuestro hermano de sangre, con nuestro prójimo de comunidad, de la parroquia, etc. Dios no quiere que el alma humana tenga resentimiento, sino que tengamos, como dice San Pablo en la palabra de Dios, dice, no, tener los sentimientos de Cristo, no los sentimientos de Caín. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Qué bonito, ¿no? Aquel que se deja abrazar por Dios, aquel que aquel que escucha de corazón al Señor, cuando el Señor lo escuche, llena su corazón, lo llama para el servicio del Señor y dice, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Nos dice el Señor, dichosos. Dichosos porque hemos escuchado la palabra de Dios. Dichosos porque no hemos puesto obstáculos a la voluntad de Dios. Dichosos. En verdad les digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Se está refiriendo al profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, que habían visto así de manera lejana la palabra de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías, lo habían visto de manera lejana, ¿no? Pero el Señor le dice, mira, muchos profetas desearon ver lo que ustedes están viendo. Milagros, que el Hijo de Dios se haya encarnado, y eso no lo ven. Dichosos nosotros, también tú y yo, ¿no? Que Dios ha encarnado, ha dejado una iglesia, una santa católica y apostólica a través de los apóstoles, ha llegado esa palabra de Dios, ese mensaje en tu vida y en mi vida. Somos dichosos. Dichosos porque estamos dentro de la verdadera iglesia católica. Luego dice, no, ustedes porque ven lo que no vieron y oír lo que ustedes no oyeron. Y está hablando de los profetas, por supuesto, ¿no? Y no lo oyeron. El Señor en el fondo nos dice dichosos, nos dice ánimo. Has conocido al Señor, estás dando tu vida, tu servicio al Señor, ánimo. Ánimo porque eres dichoso ante la palabra de Dios. Queridos hermanos,
que nuestra alma aprenda en el camino siempre, ¿no? Siempre hay que aprender a saber escuchar al Señor, siempre hay que escucharlo, no es que ya yo ya soy sacerdote, soy religioso, religiosa, obispo, soy laico, pertenezco a este grupo, ya escuché al Señor, no, todos los días, Señor, te alabo, te bendigo en este nuevo día, enséñame a escuchar tu voluntad. Enséñame a escuchar para cumplirla, ¿no? Para cumplirla y no poner obstáculos, ¿no? Aparta de mí o bota en mí esa agua impura, esa agua de mi soberbia, de mi orgullo, de mi vanidad, que a veces en vez de hacer la voluntad de Dios, hago mis caprichos en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios que está pidiendo en tu vida? Queridos hermanos, a pedirle al Señor que nos enseñe a escuchar su palabra, ¿no? A que nos enseñe a convertirnos cada día, para así al final entrar a la vida eterna. Así al final, queridos hermanos, Dios le dé sentido a nuestra alma, a nuestra vida y llene nuestro corazón de muchas bendiciones. Que así sea.